Entonces, vamos a centrarnos hoy. Os avisé ayer que la clase de hoy y las del lunes, el seminario y la clase, van a ser muy importantes para comprender de verdad el respiratorio y todo su entorno, y sobre todo para saber actuar con seguridad en clínica. Vamos a ver qué es la ventilación. La ventilación, habíamos dicho, es el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del pulmón y afecta a la concentración de gases, en realidad en el alveolo, en la sangre y en todas partes. Esta definición tiene muchos fallos, ¿o no? ¿Tiene fallos esta definición? En realidad la ventilación es eso, pero la ventilación que nosotros vamos a medir en fisiología es la expiratoria y modifica todo el conjunto de los gases. Los gases que a nosotros nos van a preocupar son el oxígeno y por tanto la presión parcial de oxígeno, que va a estar en relación con el número de moles de oxígeno que haya, el carbónico, que es el otro gas, la presión parcial de carbónico. Luego esta presión la podemos ver a nivel del alveolo, sería la presión alveolar de carbónico y de oxígeno, o la podríamos ver, por ejemplo, a nivel de la sangre. Si es la sangre arterial, si es la sangre del capilar pulmonar, por ejemplo, pues sería la presión en el capilar pulmonar de oxígeno. Si es al final del capilar, se le pone una coma encima. Y aquí sería la presión al final del capilar de CO2. También podríamos poner la presión en la arteria de oxígeno o la presión en la arteria de CO2. Y la presión en la vena de oxígeno, en la sangre venosa mixta, si estamos hablando del pulmón, y la presión en la vena venosa mixta de CO2. ¿Vale? Vamos a ver un momentito cómo son estas relaciones y luego ya seguimos con la ventilación. El tema está en que la presión alveolar de oxígeno y la del final del capilar alveolar de oxígeno, ¿cómo serán? Si se ha llegado al equilibrio durante el paso de la sangre por el alveolo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. De manera que estas dos, si un individuo está normal, sano, son iguales. En condiciones patológicas puede que no dé tiempo, en cuyo caso la presión alveolar sería mayor que la del capilar. ¿Vale? Pero en condiciones normales y en muchas situaciones, la presión alveolar de oxígeno es igual que la final del capilar de oxígeno. La de carbónico también. Y esta lo es casi incluso en los patológicos. Prácticamente en todo el mundo, incluso los que tienen trastornos de membrana, trastornos de difusión, la PCO2 también se equilibra. ¿Vale? Porque difunde mucho mejor que el oxígeno. No es tan dependiente, o mejor dicho, no es tan dependiente de la membrana, sino, como veremos luego, de los transportadores. Y en realidad de la anhidrasa carbónica. El tema es que la presión arterial de oxígeno es igual que la alveolar de oxígeno o la capilar. Pues no. ¿Cuál de las dos es mayor? No, la arterial de oxígeno, entre la alveolar de oxígeno o la capilar, porque hemos dicho que son iguales, y la arterial, ¿cuál de las dos será mayor? La arterial. La alveolar, ¿por qué? A ver. ¿Cómo? ¿Se puede tener razón aunque uno no lo sepa?
Entonces tenía razón antes. La explicación no era correcta, pero tenía razón. Es mayor la del alveolo que la de la arteria. ¿Pero por qué? No, por lo que habíamos visto. Tú ponte el modelo que habíamos visto de fisiología del aparato respiratorio. ¿Y qué pasaba con la sangre? ¿Toda ella pasaba por los capilares? Luego hay una parte de la sangre que se ha mezclado y no ha pasado por los capilares, con lo cual se ha mezclado y ha hecho que baje la concentración de oxígeno y por tanto la presión parcial. ¿Vale? De manera que ¿cuál de las dos es mayor? La alveolar, mayor que esa. ¿Vale? ¿Y la de carbónico? ¿Será mayor la arterial o serán iguales? Esa no os la tenéis que saber, no la podéis adivinar, de manera que no hace falta que os desmochéis la cabeza. Porque en concentración sí es cierto que habrá variado un poco, pero en presión parcial prácticamente no, por la forma en la que se transporta el carbónico. ¿Vale? Lo veremos cuando veamos el transporte. Pero a partir de ahora esto sí es muy importante, porque nosotros, esto es una relación que vamos a considerar todo el rato que se cumple, y vamos a poder saber cuál es la presión alveolar de carbónico, sabiendo cuál es la presión arterial de carbónico, que la podemos medir quitándole a la persona un poquito de sangre arterial. ¿Vale? Y vamos a poder razonar siempre teniendo en cuenta que para nosotros la presión arterial de carbónico es la misma que la alveolar de carbónico. La venosa de carbónico, ¿cómo será? Mayor. La venosa de oxígeno, ¿cómo será? Menor. Bien. La concentración venosa de carbónico, ¿cómo será? Con respecto a la de oxígeno. La concentración venosa de oxígeno, no la presión parcial, sino la concentración de carbónico con respecto al oxígeno. En sangre venosa, ¿qué habrá? ¿Más oxígeno o más carbónico? A ver, votos a favor de carbónico. Votos a favor de oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno? En la sangre venosa. Bien, bien, bien. No. Vamos a ver. Vamos a la arterial. Y luego digo de dónde sale. Primero vamos a la arterial. ¿Qué hay más en sangre arterial? ¿Oxígeno o carbónico? En la sangre que sale del pulmón, ¿qué hay más? ¿Carbónico o oxígeno? Lo habíamos visto el año pasado. Ya ni os lo acordáis. Eso es lo que os ha hecho confundir la anterior pregunta, porque decís, tiene que ser del revés. No hay que contestar del revés, hay que contestar pensando. Vamos a ver, el que la PCO2 sea menor que la PO2 no quiere decir que haya menos CO2. Vimos ayer que la solubilidad era enormemente mayor, además los transportadores. Además tal quiere decir que de verdad hay mucho más CO2 en sangre arterial que oxígeno. Y evidentemente mucho más CO2 en sangre venosa que oxígeno. Lo cual no quiere decir que la sangre venosa no tenga mucho del oxígeno que iba en la sangre arterial, pero es una comparación distinta. Una cosa es comparar el oxígeno que va en sangre arterial con respecto al que vuelve en sangre venosa, que es menor, pero no demasiado menor, o sea, un 75% vuelve en condiciones fisiológicas, pero otra cosa es comparar el oxígeno con el carbónico. ¿Cómo? No es el que va ni en la sangre arterial ni en la vena, es el que está en los alveolos.
Y entonces sí es cierto, en el aire que sale, sí sale mucho más oxígeno que carbónico. En el aire, pero no en el líquido. En las arterias y en las venas va más carbónico que oxígeno. No nos confundamos, porque eso es lo que os hace que os parezca que todo vale, y no. Cada cosa depende de lo que depende. Bien, una vez visto esto así, vamos a ver ahora la ventilación y su efecto que produce en los diferentes gases. Primero, si tenemos este modelo al cual le añadimos aquí el cortocircuito, vamos a poner esto un poquito más gordo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Que esto no lo coge aquí? Bueno, me da igual, lo pinto pequeño. Eso sería el cortocircuito, ¿vale? Fijaros que en este modelo el espacio alveolar, cuando estamos con la capacidad residual funcional, tiene aproximadamente unos 2,5 litros. El espacio muerto, ¿cuánto tendría? Al final de la expiración, el volumen del espacio muerto, ¿cuál sería? ¿El mismo que al final de la inspiración? Vamos a ver el anatómico. El espacio muerto anatómico, que son la tráquea, los bronquios y demás, ¿será lo mismo al final de la inspiración que al final de la expiración? En cuanto a volumen, prácticamente. ¿Vale? Prácticamente. Con lo cual, el espacio muerto es un volumen que podemos considerar más o menos razonablemente permanente. No es del todo cierto, pero lo vamos a considerar. Y sobre todo el fisiológico lo vamos a considerar como la mezcla de gases y vamos a considerar que es más o menos estable. Y el cambio que hagamos en la movilización del aire, tanto en la inspiración como en la expiración, está moviendo todo el volumen, pero se cambia sobre todo en cuanto a espacio lo que corresponde al espacio alveolar. Pero no todo el aire que ha entrado al espacio alveolar. ¿Nos hemos dado cuenta de que esto tiene aquí un pequeño retruécano? De manera que nosotros tenemos que hacemos una inspiración, imaginémonos que o partimos, para que sea mejor como viene aquí, que es partimos de la inspiración y hacemos una expiración. ¿Vale? Entonces, partimos de una inspiración y nos da igual. Imaginémonos que estaba esto así, era un sujeto que tenía un poquito menos de volumen, o partíamos de 3 litros, me da igual. Y tendríamos que del aire que nosotros expulsamos, que sería lo que cuenta como volumen corriente, del aire que nosotros expulsamos, 500 mililitros, 150 provienen del espacio muerto y 350 provienen del espacio alveolar. ¿Estamos de acuerdo? En una expiración. Yo he cogido aire y ahora he hecho el aire normal. Y del aire que yo he hecho, 150 mililitros provienen del aire del espacio muerto. Y 350 del aire del espacio alveolar. ¿Vale? ¿Nos hemos dado cuenta? El aire del espacio muerto, ¿qué composición tenía? ¿La misma que cuál? Que el inspirado. No, no es lo mismo que el inspirado. ¿Vale? Que el inspirado. Y el aire alveolar tendrá la composición de gas alveolar. ¿Vale? De manera que yo puedo considerar que del volumen corriente hay una parte que proviene del espacio muerto con composición de gas inspirado y otra parte que proviene del espacio alveolar con composición de gas alveolar. Si multiplico por la frecuencia respiratoria, tendría en cada uno de ellos la ventilación correspondiente. Si multiplico el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, tendría la ventilación total.
Si multiplico el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria tendría la ventilación del espacio muerto, y si multiplico el volumen de ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria tendría la ventilación alveolar. ¿Vale? La suma de la ventilación alveolar y la ventilación del espacio muerto sería igual a la ventilación total. Y la suma del volumen del espacio muerto y del volumen de ventilación alveolar sería igual al volumen corriente. ¿Estamos de acuerdo? La suma del volumen del espacio muerto más el volumen de ventilación alveolar, que es lo que he expulsado en una expiración, sería igual al volumen corriente, que aquí está reflejado como expirado porque es lo mismo volumen corriente que volumen expirado. ¿Vale? Una cosa son volúmenes, otra cosa son ventilaciones. En las dos se cumple la relación que hemos dicho y está relacionada con la frecuencia respiratoria. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo aumento la frecuencia respiratoria al doble, ¿qué le va a pasar a la ventilación del espacio muerto? Aumenta al doble, ¿no? Si yo aumento la frecuencia respiratoria al doble, ¿qué le pasa a la ventilación alveolar? ¿Aumenta al doble o no? ¿Más del doble, menos del doble? ¿Votos a favor del doble? Bien. La pregunta es, si aumento la frecuencia respiratoria al doble, ¿cuánto ha aumentado la ventilación alveolar? Manteniendo el volumen corriente, ¿se entiende? ¿Estamos? ¿Qué pasa si ahora lo que hago es aumentar el volumen corriente al doble, manteniendo la frecuencia respiratoria? ¿Cuánto aumenta la ventilación del espacio muerto? A ver, votos a favor del doble, votos a favor de menos del doble, votos a favor de nada y votos a favor... A ver, votos a favor de nada. Explicarlo. Explicar, a ver, ¿por qué nada? Porque si cambio el volumen corriente, ¿cambia el volumen del espacio muerto? Pregunta de hace un ratito que todo el mundo ha contestado bien. No. ¿Ha cambiado la frecuencia respiratoria? No. ¿Ha cambiado entonces la ventilación del espacio muerto? No. Ojo, si yo cambio la frecuencia respiratoria, estoy modificando todo. La ventilación total, la ventilación del espacio muerto y la ventilación alveolar. Pero si cambio el volumen corriente solo, y eso por ejemplo yo lo puedo regular en un paciente anestesiado, porque el ventilador lo tengo yo, o en un paciente al que yo le controlo la ventilación con un ventilador. Entonces yo le pongo el volumen corriente que yo diga y la frecuencia que yo diga, y puedo modificarle cualquiera de los parámetros. Si le modifico la frecuencia respiratoria, le voy a modificar todo. Si le modifico volumen, no, la ventilación alveolar. No, hay que hablar con propiedad. Estamos estudiando medicina. Vais a ser médicos y a partir de ahora os tenéis que entender con los médicos. Y se llama ventilación alveolar. Los volúmenes en flujo, o sea, los volúmenes en flujo, que es volumen en un tiempo, o sea, volumen por minuto, se llaman ventilaciones. De manera que aquí es la ventilación alveolar. ¿Vale? De manera que un sujeto que modifique el volumen corriente al doble, ¿cuánto va a modificar su ventilación del espacio muerto? Todas estas preguntas caen en 200 exámenes, de los que están puestos por ahí año tras año. Nada, ¿no? ¿Y cuánto? Entonces ahora, un sujeto que aumenta el volumen corriente al doble, su ventilación alveolar, ¿qué le pasará? ¿Aumentará al doble? ¿Aumentará más del doble o menos del doble? A ver, votos a favor del doble, votos a favor de más del doble. Uy, Dios mío, qué poquitos vamos, y los demás ni siquiera contestan. O piensan que es menos del doble. Menos del doble. Vamos a ver, pensemos. Si yo tengo una cosa que se compone de dos partes,
y el total se ha duplicado y una no ha variado, la otra ¿qué le ha pasado? Olvidémonos de la ventilación, porque no sé por qué metes la ventilación y parece que ahora el pulmón, los alveolos, ves los alveolos y dicen se están espachurrando. Olvídate, vamos a ver, estamos hablando de la ventilación, como si fuese una caja. Yo tengo una caja que se compone de 2 cajitas, ¿vale? Una caja con 2 cajitas. Y ahora lo meto en una caja que es el doble. Y una de las cajitas la dejo igual. La otra, ¿qué le ha pasado? Que ha aumentado mucho más, porque ha ocupado todo lo suyo más lo del otro. De manera que es mucho más del doble. ¿Vale? Hay que entenderlo con modelo no aparato respiratorio, sino modelo fisiológico. Miraros, fijaros el modelo fisiológico. No se parece al pulmón. ¿Estamos? Pero hay que mirarlo con este modelo, no con el modelo, porque si no te irás al huerto todo el rato. Si tú piensas el oxígeno corriendo por allí, con personitas que van llevándolo, con tal, igual, fatal. Ya sabéis que eso es de las pocas series que yo no creo en la censura, pero yo, la serie esa de Érase una vez la vida, o algo así, esa sí la censuraría. Sí, es de las pocas que creo que me atrevería a censurar y prohibir en su emisión totalmente por el daño que generan en la infancia. Esa que va con las personitas llevando el oxígeno y el carbónico y toma esto que tú que ahora lo necesitas, yo que dame lo que tú tienes, ¿no? Yo te protejo, fatal, Bien, entonces hemos comprendido ya la ventilación desde el punto de vista de la parte que va del espacio muerto, la parte que va del espacio alveolar, la parte que va de aquí, la parte que va de allá. Pues ahora vamos a empezar a pensar en gases y en repercusión que eso tiene en el organismo, que es lo importante. O sea, aquí nos hemos dado cuenta para enterarnos de cómo va el movimiento de gases. En estas siguientes tenéis precisamente lo mismo que hemos escenificado, visto como al final en el ciclo completo, desde el CRF hasta la expiración, y como el aire expirado sería una composición de espacio muerto y otra composición de espacio alveolar. Lo mismo que hemos dicho, y ahora vamos a ver qué pasa con los gases en función de la ventilación. ¿Qué pasará con los gases en función de la ventilación? ¿Cuál de los dos gases pensáis vosotros a priori que será más importante para estudiar la ventilación? ¿El CO2 o el oxígeno? A ver, votos a favor del CO2. Votos a favor del oxígeno. El CO2. Os lo he dicho desde el principio. El aparato respiratorio, el CO2. Aquí grabado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fíjate, el oxígeno, hemos razonado hace un día que depende, que estés aquí, que estés en la sierra. O sea que tendrías que empezar a ver, no es que no lo pudieses estudiar, pero es tan complejo que es mucho mejor pensar en el CO2, porque el CO2, ¿de qué va a depender? Fijaros, si nos ponemos así, si nosotros tenemos aquí esta habitación, que suponemos que es el espacio alveolar, y ventilamos esto, el CO2 que haya aquí, ¿de qué va a depender? Del CO2 que estemos produciendo y de lo que estemos ventilando. Y me da igual que esté aquí, en Murcia, en el Everest o debajo del agua, porque no interviene nadie más. Solo interviene lo que yo produzca y lo que se ventile. ¿Os dais cuenta? Mientras que del oxígeno dependerá de lo que yo consuma, de lo que ventile, pero también de lo que haya afuera. ¿Estamos? Con lo cual, si yo quiero estudiar la ventilación, el gas que voy a utilizar como modelo para poderla averiguar qué pasa con la ventilación es el CO2. La ventilación va a repercutir sobre los dos. No es que repercuta solo sobre uno, pero para estudiarlo nos va a ser mucho más útil estudiar el CO2
porque el CO2 solo va a depender de lo que yo produzca y de lo que ventile. ¿Estamos? ¿Vale? Bien, entonces sigo. Esto es lo que vamos a ver a continuación y me lo voy a saltar. Esto también lo vamos a ver, ya lo hemos visto, es el cociente respiratorio y me lo voy a saltar porque es simplemente la relación entre producción de carbónico y consumo de oxígeno. Y vamos a ver aquí esto que es en esencia la situación y luego nos lo vamos a ver en cálculo de las fórmulas y demás. Primero, si os fijáis, lo que dice aquí es el CO2 es el resultado de la actividad metabólica que tenga el sujeto en forma de metabolismo aerobio. El metabolismo anaerobio genera un poquito de CO2, pero no lo vamos a tener en cuenta excesivamente. ¿Vale? Y es esencial en la regulación de diversos elementos. Por otra parte, el CO2 prácticamente solo se elimina por los pulmones. ¿Vale? Con lo cual, resulta que ¿cuánto CO2 se eliminará en el pulmón? El que pase, la mayoría del que pase, da igual el que pase, tendrá que ver con lo que se produzca, es todo lo que se produce, una parte del que se produce, más del que se produce, una parte, ¿verdad? Dice, ¿qué dice aquí? A ver, veamos esto. ¿Qué dice aquí? Y si se elimina una parte solo por el pulmón, ¿lo demás qué hace? ¿Se queda? Una pequeña parte de lo que va. Pero no estamos diciendo eso, es de lo que se produce. Lo estoy produciendo en otro sitio. ¿Se elimina todo lo que se produce? No, ¿cómo se va a eliminar todo lo que se produce? Lo vamos acumulando, que para eso es nuestro, hasta que nos morimos. ¿No? Si no se elimina todo lo que se produce, conoceríamos unos animales que van acumulando CO2 a lo largo de su vida. Bueno, también aumentamos de peso a lo largo de la vida. O sea, yo nací con 3 kilitos, no llegaba. O sea que, fíjate ahora. O sea que se podría ir acumulando durante toda la vida. Pero no es así. Conocemos unos animales que parece que no acumulan CO2 durante toda la vida. Si no acumulas CO2 durante toda la vida, ¿qué quiere decir? Fisiológicamente, y no, tú no sabrás cómo, pero ¿quiere decir que se elimina todo lo que se produce? ¿Sí o no? ¿No? A ver, ¿tú por qué dices que no? Es que no entiendo por qué dices que no. Si dices que no, ¿qué estás pensando que le pasa a lo que no se elimina? ¿Cómo? No te entiendo, dale. Siempre hay los que metabolizan el CO2, ¿a qué? ¿Cuál? O sea, dime, o sea, eso me parece bien, pero para eso es cierto, mira, eso además en el MIR es genial, o sea, eso es una cosa que precisamente me comentaban los de las academias, que es estupendo, que es, hay una cosa que no te sabes, pero vas y dices, esto tiene que ser eso por narices, y entonces vas y lo pones justo lo que desconoces. Lo que desconoces nunca dices que es cierto, ¿vale? Tú podrás decir que es falso una cosa que no conoces. Bien, eso es menos problemático, porque no lo conoces, bueno, hasta que no lo conozcas tal, pero decir que va a haber un producto metabólico del CO2 sin saber cuál no tiene sentido. ¿Te das cuenta o no? Cuando además aquí dice, fíjate que dice, porque si no diría, el CO2 se elimina por los pulmones y también por los productos metabólicos, por el riñón, por el hígado, por lo que sea.
Pero aquí no dice eso, ¿aquí qué dice? Eso es. Luego entonces, ¿se eliminará todo el que se produce? Sí, sí. La respuesta es sí. Esa es de las pocas cosas que sí, es todo el que se produce. No es el que pasa, no es el que va en la arteria, no es el que hay en la vena. No, ni mucho menos. Es el que se produce por minuto. De manera que tú cada minuto eliminas lo que produces por minuto. ¿Eso es cierto o no? ¿Cada minuto se elimina lo que se produce por minuto? No. Pero en promedio sí. ¿Vale? De manera que, porque tú lo estás produciendo en un sitio, lo estás eliminando en otro. La regulación la regulación ventilatoria del CO2 es tan rápida que prácticamente la modificación en la producción de carbónico se regula en el siguiente ciclo respiratorio. O sea que es inmediato. Es de las cosas que está regulado en el organismo de manera que prácticamente la producción de carbónico automáticamente va afectando a la ventilación enseguida. ¿Vale? Y en el siguiente ciclo ya se ha eliminado lo que se ha producido. Si no, ¿qué es lo que pasa con los objetos? Si uno tiene la experiencia, ¿cómo aumenta uno la producción de carbono? ¿Cómo aumenta uno la producción de carbono? Haciendo ejercicio. ¿Y qué pasa en cuanto empiezas a hacer ejercicio? Que empiezas a hiperventilar. Y corre, luego. Venga, ¿estamos? Es más, otra de las cosas, no, eso lo vamos a dejar para dentro de un poquito, pero en principio tenemos que tener claro que el carbónico que se produce, como solo se elimina en el respiratorio, se elimina todo el que se produce en la respiración, ¿vale? O mejor dicho, todo el que se produce en el cuerpo se elimina en la respiración, en el aire expirado. De manera que si eso es así, la producción de carbónico, que hemos dicho que es el que se produce, tiene que ser lo que yo ventilo multiplicado por la concentración fraccional de carbónico en el aire expirado. ¿No? Porque ¿qué es la concentración fraccional de carbónico? La parte del aire expirado que corresponde al carbónico. Luego, si yo digo, esta es la parte del aire expirado que corresponde al carbónico, lo multiplico por el aire expirado, tengo la producción de carbónico. ¿Vale? Normalmente, la producción de carbónico se puede calcular fácilmente mediante un espirómetro, a través de ver, precisamente, se calcula el CO2 que va desapareciendo con la ventilación, ¿vale? A través, se calcula mejor el consumo de oxígeno, más fácilmente con el espirómetro, pero también a través del cociente respiratorio podemos calcularlo, la producción de carbónico, utilizando el consumo de oxígeno y utilizando R como 0,8. ¿Vale? Son las dos formas que podríamos hacerlo. O medirlo directamente, viendo el carbónico que estamos eliminando, o calculándolo a partir del oxígeno que hemos retirado del aire atmosférico. Aquí tenéis cómo va a ir transportado el carbónico a lo largo del organismo y lo que habíamos visto de cómo sube desde la arteria hasta la vena, pero eso nos centraremos en los próximos días y ahora nos vamos a quedar con la ventilación. Entonces, vamos a ver la ecuación de la ventilación alveolar. La ecuación de la ventilación alveolar es muy importante. Nos permite entender una cosa que es esencial en respiratorio, que es la diferencia que hay entre ventilar y oxigenar. Hay dos problemas que tienen los pacientes.
Unos pueden ser problemas ventilatorios y otros pueden ser problemas de déficit de oxígeno. Y hay una tendencia rara a mezclar los problemas e intentar resolver los problemas ventilatorios dando oxígeno a un sujeto y viceversa, y eso no tiene sentido. De manera que hay dos conceptos que son importantes diferenciar en respiratorio, que es un problema que es ventilatorio de un problema que es puramente déficit de oxígeno y necesita oxigenación. ¿Vale? Para el tema ventilatorio, precisamente su relación es absolutamente directa con el CO2. De manera que hemos dicho que hace un momento que la producción de carbónico la eliminamos en la ventilación. Y, por tanto, podemos asumir que de esa ventilación que habíamos expulsado, una parte provenía del espacio muerto y otra parte provenía del espacio alveolar. ¿Estamos? De manera que yo puedo considerar que la producción de carbónico, que hace un momento dijimos que era la ventilación expiratoria por la concentración fraccional de CO2 en el aire expirado promedio, también sería igual a considerar esta ventilación expiratoria como la suma de la parte que ha venido de los alveolos y la parte que ha venido del espacio muerto. ¿Estamos de acuerdo? La parte que ha venido del espacio muerto, que será el volumen del espacio muerto por la concentración fraccional de carbónico en el espacio muerto, que sería igual que en el aire inspirado. ¿Vale? Porque hemos dicho que la composición del gas del espacio muerto es como la del aire inspirado. ¿Cuánto CO2 hay en el aire inspirado? Aproximadamente 0,000 tanto, con lo cual 0,4, pues entonces ya 0 aproximadamente. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que ahora se nos queda que esta relación también es cierta para la ventilación alveolar, porque todo el CO2 proviene del intercambio alveolar, porque en el espacio muerto no se realiza intercambio. ¿Os dais cuenta? No es que provenga de alveolo tal cual, porque en realidad proviene, cuando lo consideramos así, del alveolo promedio. Habrá unos alveolos que ventilen más, otros un poco menos, pero en conjunto el aire alveolar es el que tiene la fórmula del gas alveolar y, por tanto, la producción de carbónico será igual a la ventilación alveolar multiplicada por la concentración fraccional de CO2 en el alveolo promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Esta relación también es cierta y muy importante, porque ahora nos pone en relación la ventilación alveolar con la producción de carbónico. Ahora nuestro problema es que en clínica nosotros, a ver un momento, sí, nosotros vamos utilizando mucho más frecuente la presión parcial que la concentración fraccional. Hacer el cálculo hasta la concentración fraccional de CO2 en el alveolo resulta un tanto complejo y es mucho más fácil utilizar las medidas de presiones parciales de los gases disueltos. No es por otro motivo, sino que por ese nosotros ahora nos interesa establecer la relación entre esa concentración fraccional y la presión parcial de carbónico. ¿Vale? La concentración fraccional y la presión parcial, ¿con qué se relacionan? O sea, ¿cuál es la relación entre concentración fraccional y presión parcial? La presión total. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la presión total que habría que aplicar aquí?
740 menos 47. Muy bien. Muy bien, eso es. 760 menos 47, o sea, porque es aire expirado, que es BTPS, con lo cual sería 760 menos 47. Sí. Sí, podemos repetirlo. Entonces, ¿quién quieres que lo repita? Como has dicho, podemos. ¿Quién quieres que lo repita? ¿Tú, yo, ella? Ah, el que quiera, menos tú. Muy bien. Vamos a ver. Hemos dicho, yo quiero cambiar la concentración fraccional por presión parcial. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar de concentración fraccional a presión parcial? ¿Cuál es el elemento que relaciona la variable presión parcial con concentración fraccional? O digamos, la presión parcial, ¿a qué es igual? A la concentración fraccional multiplicada por la presión total, claro, de la mezcla. Cuando tú tienes una mezcla de gases, porque si no, ¿cuál es la concentración fraccional de un gas que está él solo? ¿Cuál es la concentración fraccional de un gas que está él solo en una mezcla? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale la concentración fraccional de un gas que está él solo en una mezcla? 1, ¿vale? Si no, es porque él no lo es todo, sino que es solo una parte. De manera que la parte que es él es la misma parte que es su presión de la presión total y su volumen del volumen total. Antes lo vimos en volumen, pero igual que en volumen lo es en presión. Y la presión total es 713 porque la estamos midiendo en condiciones BTPS, y para eso, para la mezcla del conjunto de gases secos, sería 760 menos 47, que es vapor de agua. ¿Está comprendido? Y ahora hay otro problema que tenemos que hacer, que es la presión alveolar. Resulta difícil de medir. La podríamos medir si miramos, por ejemplo, el final de la expiración. El final de la expiración, que es gas proveniente de los alveolos fundamentalmente, pues sí, pero como hay diferencias regionales, es difícil. Entonces, nosotros lo que nos gusta más, aparte porque nos interesa más fisiológicamente, es relacionarlo con la presión arterial. ¿Qué diferencia hay entre la presión arterial de CO2 y la presión alveolar de CO2? La presión parcial de el CO2 en el alveolo, ¿en cuánto se diferencia de la presión parcial del CO2 en la sangre arterial? En nada, ¿vale? Fijaros qué ventaja, ahora tenemos una ventaja. La presión parcial entonces lo puedo sustituir, de manera que ahora puedo transformar la concentración fraccional que yo tenía en presión parcial a partir de la presión total, ¿vale? Y paso a esta ecuación, que sería la ventilación alveolar, sería la producción de carbónico multiplicado por una constante que sería, en este caso, la transformación de la presión total dividido por la PCO2. En la anterior diapositiva lo teníamos como producción de carbónico igual a ventilación alveolar por PCO2. ¿Perdón? ¿De qué? De CO2 sí. De oxígeno no. De CO2 sí. Lo hemos visto justo al principio de la clase. ¿Vale? Y aunque no lo sean, nosotros vamos a considerar como si sí. ¿Vale? Como si lo fuera. O sea, nosotros el error que estamos cometiendo lo despreciamos. Bien. Seguimos. Entonces, hemos quedado en que nos interesa saber la presión parcial de CO2. Vamos a terminar esto y a continuación nos vamos. Fijaros en esta ecuación. Esta ecuación es el típico ejemplo
de ecuación que define una situación, pero que confunde en su modificación. ¿Vale? ¿Qué es? Esta ecuación me sirve para calcular la ventilación alveolar en función de la producción de carbónico y la PCO2 del sujeto. En este caso, si yo además la producción de CO2 la doy en condiciones de mililitros por minuto STPD, esto lo doy en litros por minuto BTPS, y esto, en vez de concentración fraccional, lo doy en presión parcial en milímetros de mercurio. Esta constante, si esto está medido en estas unidades, que es como normalmente va a estar medido, esta constante vale 0,863. Pero en cualquier otra situación en que esto no se mida en esas unidades, tiene un valor diferente, ¿vale? Pero es una constante. Y si me relaciona esta ecuación la ventilación alveolar, la producción de carbónico y la PCO2. Un sujeto que tiene una ventilación alveolar baja, para la producción de carbónico que tenga, y también lo tenéis en esta ecuación, ¿qué le va a pasar a su PCO2? ¿Cómo estará? Si tiene la ventilación alveolar baja para la producción de carbónico que tenga, ¿qué quiere decir que la PCO2? ¿Qué le ha pasado? Que ha aumentado, cosa que habíamos deducido también antes de forma intuitiva. Pero ahora vamos a la segunda. Un sujeto que le aumenta la PCO2, ¿le disminuye la ventilación? ¿Es la misma pregunta que antes o no? No, es diferente. Un sujeto que le aumente la PCO2, ¿le aumenta la ventilación alveolar? Sí. Porque no está preguntando por la ecuación, está preguntando por qué pasa cuando se modifica un valor. Os lo he dicho siempre, las ecuaciones definen situaciones, no explican qué pasa cuando se modifica un valor. Si aumenta la presión arterial, sucederá lo que le corresponda al organismo, pero no la ecuación. Pero la ecuación siempre se cumple, porque lo que pasa es que los mecanismos de regulación modifican la ventilación alveolar, como hemos dicho cuando habíamos hablado del ejercicio. De manera que, curiosamente, la PCO2 en esta ecuación es el valor que es prácticamente constante en condiciones fisiológicas, y la ventilación alveolar se ajusta en función de la producción de carbónico. ¿Vale? Y solo en condiciones patológicas la PCO2 varía porque la ventilación alveolar no se ajusta a la producción de carbónico. ¿Estamos? Bien, pues aquí lo vamos a dejar y el lunes ya vemos qué pasa con la PCO2, la oxigenación y demás.